Vamos a iniciar. Pues bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Aquí estamos en Lecturas al Oído. Estamos grabando nuestra sesión 4. Estamos a miércoles 11 de febrero 2026. Segundo mes del año, segundo libro, escritora argentina. Tenemos aquí Las Viudas de los Jueves. Y vamos a comenzar con, ahora sí, Irene Vallejo no la traigo, pero sí traigo dos frases importantes para que hoy, que es mitad de semana, nos vayamos con una reflexión personal, ya sea la quieras escribir, quieras pensar sobre estas preguntas que te voy a hacer a lo largo de la semana y que puedas tal vez actuar en algo, porque es algo muy común que nos pasa a los seres humanos. Y la semana 7 del año, a mí como ejercicio personal de escritura, me marca una palabra muy sencilla, pero a la que todos en algún momento hemos llegado. Y la palabra se trata de miedo. El miedo, fíjense lo que pasa con el miedo. El miedo nos dice o nos hace las siguientes preguntas. Preguntemos en nosotros de manera personal, Betty, Gilberto, Isabel, ¿qué temo perder el día de hoy? ¿Qué me dice ese miedo del que yo ahorita estoy sintiendo? ¿Cómo me protejo de ese miedo? ¿Qué haría yo si no existiera ese miedo en mi vida? Y por último, ¿qué evidencia contradice ese miedo? Entonces, es inevitable, o sea, el miedo ahí está. A veces el miedo es el que nos da el empuje, lo que se necesita de dosis de adrenalina para que podamos atrevernos a eso que nos están invitando. Entonces, tal vez no lo veamos como negativo, veámoslo como un punto positivo. Tal vez sea el ejercicio que podemos hacer hoy en esta semana 7 del año. Miedo, ¿qué temo perder? ¿Qué me dice ese miedo que siento? ¿Cómo me protegeré de ese miedo? ¿Qué haría si no tuviera ese miedo? ¿Y qué evidencia contradice el miedo que siento? Entonces vamos a pensarlo, contestemos esas preguntas si ustedes lo desean como ejercicio de la semana. Yo tengo 52 semanas, una palabra, y hoy les comparto la que corresponde a la semana 7. Bienvenida Camila, ¿cómo estás? Ay, estás en mute, pero te leí los labios. Sí, bueno, bienvenida, vamos a arrancar. Les regalaba una palabra que nos detona la semana 7 y hablábamos del miedo, ese miedo que nos puede acobardar, pero también nos puede hacer sentir más valentía. Bueno, vamos a ver qué valentía tienen las familias que estamos conociendo en esa colonia, Los Altos de la Cascada. En Los Altos de la Cascada, pues estábamos descubriendo el comportamiento de los dueños de las casas, el comportamiento o pues las diferencias que hay entre los niveles económicos, como una empleada llamada Antonia, esperando que una playera, una camiseta negra con muchas piedritas elegantes pudiera ser desechada para que para ella sea como un trofeo. Y resulta que no, que en esa tómbola de ropa que están acumulando para beneficio de un desayuno infantil, pues esas señoras de sociedad puedan venderlas a un precio accesible a las empleadas. Pero esa camiseta negra no llega a manos de Antonia porque otra niña, hija de otra de las vecinas, la ve y la toma en cuenta para su disfraz de Halloween. Pues ahí se desmorona un simple sueño que para alguien puede ser una fortuna y para nosotros puede ser algo irrelevante, como desprendernos, como decía Giovanna, de algo que no nos sirve. Cuando nos desprendemos de lo que sigue siendo nuestro tesoro de vida, nos va a doler, nos va a costar y va a tener más simbolismo y más valor por la entrega, porque me es útil, pero yo lo quiero compartir contigo. Aquí en esta sociedad parece que no, y no estamos alejados de esa realidad. Aunque sea la historia en Argentina, esto sucede en cualquier país. Ahora vamos a hablar de Romina, que en su origen es Ramona, y es la hija de Mariana y de Ernesto. Y Romina y Juani, Juani es el hijo de Virginia, la agente inmobiliaria, se conocen porque van en la misma escuela. Entonces, en este capítulo ocurre que los dos se están topando en el parque, en el jardín donde juegan todos los niños de la colonia La Cascada. Ahí coinciden por primera vez Romina y Juani. Y dice así, capítulo 11. Romina y Juani se conocen en el parque de juegos de La Cascada. A pesar de ir al mismo colegio, pues no se habían hablado nunca. Se conocen una tarde. Juani llega en bicicleta solo. Es uno de los pocos chicos que va a ese jardín o a ese parque solo. Todos los demás chicos y chicas están acompañados por sus nanitas que los cuidan, las empleadas domésticas de sus familias.
Juani ya no tiene empleada doméstica. Tuvo, pero ahora no. Solo de vez en cuando viene una mujer a limpiar su casa por las mañanas, pero él no la ve porque en la mañana va al colegio. Mientras, Romina mira a los demás merodearse en el jardín. Ella está dibujando con una rama en la arena. Dibuja una casa, un río, los borra y los vuelve a dibujar. Un chico muy alto, por ejemplo, enrosca la cadena de la hamaca, que son los columpios, al travesaño superior para quedar más lejos del suelo. Antonia, la nanita de Romina, balancea a Pedro también en un columpio de bebés, mientras habla con otra empleada. Ellas hablan el mismo idioma, pero suenan distinto. El chico muy alto se aburre de esos columpios y se va. Juani se sube a otro columpio que él dejó, desenrosca la cadena y se hamaca solo, o sea, se está columpiando solo. Dos niñas se pelean por otra hamaca y todo eso ocurre en ese jardín de la cascada. Dice, voy a continuar. Dice, la otra niña llora, nadie las mira, ni las empleadas, solo Romina. Esa niña llora más fuerte, grita. Entonces se acercan las empleadas que las cuidan. ¿Qué demonio eres? Le dice una niña a la otra. Déjame el columpio a mí, no me hagas llorar. La niña no quiere, las empleadas no hacen nada. La del vestido rosa llora más. Juani se baja del columpio y estira las cadenas hacia donde está la otra chica que llora y le dice, ten, toma este columpio. Romina mira mientras sigue dibujando en la arena. Yo quiero el otro columpio, le contesta la niña. Juani le acerca el columpio a la chica que no llora. Le propone cambiarlo para que la que llora deje de llorar, pero no aceptan. Juani se fastidia y mejor se vuelve a columpiar, cada vez más alto. Le voy a decir a tu mamá, le dice una de las niñas a la otra, y le contesta la niña, puta, y sale corriendo. La chica que llora deja de llorar y también sale corriendo detrás de la otra. Le pisan el dibujo a Romina en la arena. Se suben al tobogán amarillo, se tiran, se ríen. Las niñas que las cuidan o las nanitas que las cuidan vuelven a sentarse en la banca y siguen hablando como si nada pasara. Una se queja de que su patrona no le deja dormir siesta y que por eso se le hinchan las piernas. Juani sigue en su columpio. Romina lo mira. Sepulta el dibujo pisado pasando sobre él la rama y vuelve a mirar a Juani. Desde donde está ella, parece que Juani toca el cielo con ese columpio. Romina se para, va al otro columpio y se hamaca. Trata de alcanzar a Juani. Cuando cree que está a punto de hacerlo, Juani se arroja desde lo alto y cae sobre la arena. La hamaca vacía sigue moviéndose, pero ahora lo hace sin peso. Romina también quiere saltar y hacer lo mismo que Juani, pero no se atreve. Dale, tírate, que no te pasa nada, le dice Juani desde abajo. Ella va y viene sin decidirse. Dale, que yo te espero. Romina confía y se lanza. Se deja caer en el aire y por primera vez se siente liviana. Cae a la arena y se tuerce un pie. Juani la ayuda a levantarse. Le pregunta, ¿te lastimaste? No, le contesta ella y se ríe. ¿Cómo te llamas? Le pregunta él. Ramona. Y lo escribe sobre la arena. ¿Qué tal? La identidad. Romina no es Romina. Ella sigue siendo Ramona. Se siente liviana, siente que hay un peso porque se animó y se atrevió a hacer algo tan sencillo como estar en un columpio, subir y bajar, agarrar fuerza y cuando ya estás en lo alto, saltar, caer y vencer el miedo. Ahí está la asociación, el miedo, desde tan pequeñitos, cómo nos vamos metiendo cosas en la cabeza de no somos capaces o no somos, pues, no sé, valientes o no tenemos el derecho de lograr tal o cual cosa, porque o nos lo dicen o nosotros no lo creemos. Entonces, así estuvo una pequeña escena tan sencilla en un parque que yo creo que si todos nos vamos a nuestra infancia, de seguro sentimos ese momento en el que, ay, quiero, ay, no quiero, y donde sí lo hiciste, a lo mejor te diste un madrazo, te pegaste, te salió sangre, salió el chipote, no sé, o sea, cosas graves, pero la divertida, ¿quién nos la quita? ¿Por qué? Porque nos atrevimos. Entonces, creo que esta es la enseñanza, es la literatura de Claudia Piñeiro y es la forma de seguirnos demostrando que entre niños hay complicidad y que Romina sí siente el peso de su madre. Ella se representa como Ramona y creo que eso es tan fuerte como decir no estoy a gusto en mi casa.
Esa es mi impresión con la lectura. El siguiente capítulo nos va a hablar de como del ambiente ya de la colonia, cómo es el campo de golf, qué es lo que pasa ahí, cómo es la costumbre, cómo suceden las relaciones ahí en ese alto rango. Dice, capítulo 2. Pararse frente a la salida del hoyo 1 de golf y dejar que la vista se pierda en el verde que parece nunca acabar es un privilegio de los que vivimos en esta colonia Altos de la Cascada, pero a veces no lo valoramos lo suficiente hasta que lo perdemos. Uno se acostumbra a lo que tiene, más cuando lo que tiene es maravilloso. Muchos de nosotros pasamos meses sin dar una vuelta por alguno de los 18 hoyos, como si no nos importara que estuvieran ahí, a metros de nuestra casa y a nuestra entera disposición. Dicen que el club, por ejemplo, donde vivimos, invierte tanto dinero en el golf como en el tenis, y que todo sale de las mismas expensas y de los mismos bolsillos. Pero invertir en la cancha de golf no es solo una cuestión deportiva. Los socios pueden caminar por la cancha, tomar algún vino en la terraza del Hoyo 9 frente a un paisaje envidiable, escuchar música mirando una puesta del sol, hacer safaris fotográficos para retratar distintos tipos de aves. La Comisión del Medio Ambiente hizo un muy buen trabajo de divulgación y en cada hoyo de esta colonia hay un letrero de madera con la foto de cada especie de pájaro que puede avistarse y sus características principales. Pero más allá del placer que cada uno puede sacarle a nuestra cancha, hay un importante factor económico, y eso lo sabemos todos. El valor de nuestras casas está directamente relacionado, en un porcentaje indeterminado, pero sin duda significativo, con la cercanía que tendemos al campo de golf. La misma casa en un barrio sin cancha de golf no valdría lo que vale la nuestra. Por ejemplo, en esta colonia, los jueves el campo de golf se alquila a empresas. Cuando llaman coreanos y tienen instrucción de decir que quieren usar el campo de golf, pues no, no son bienvenidos. Los coreanos no. Los golfistas se quejan de que los coreanos gritan, se pelean, revolean palos y apuestan monstruosas sumas de dinero que generan violentos episodios. Pero más allá de los coreanos, ya para comienzos de los 90, se veía que el golf iba camino a dejar de ser un deporte de caballeros. Cada vez son menos los que se preocupan por llevar una camiseta de cuello tipo chomba o pantalones plisados. Hay socios que también gritan y socias mujeres que pretenden jugar. Hay socios que revolean un palo porque hicieron un golpe de más en el hoyo que definía un torneo. Hay quien juega lento y no cede el paso, o quien se queja a los gritos porque el lento no lo deja pasar. Hay quien no presenta una tarjeta con más golpes que los esperados para mantener un hándicap social deseado. A esa clase de golfista no le importa jugar bien o mal. Hay, por el contrario, quien no presenta tarjetas con pocos golpes. En definitiva, hay cada vez más socios que mienten. Hay de todo, pero el colmo fue la de nuestro vecino Mariano Lepera. En la copa del club, por ejemplo, él fue capaz de hacer un hoyo en uno y lo negó para no pagar la vuelta de champán a todos. Le pegó a la pelota en la salida del hoyo 6 y la bola, después de describir una órbita perfecta, cayó en el green. Rebotó 3 veces, rodó y se metió en el hoyo marcado por la bandera. Un solo tiro, certero. No hicieron falta más golpes, solo uno. En cualquier cancha de cualquier lugar del mundo, quien hace un hoyo en uno debe, por cortesía y ley, que no está escrita, pagar una bebida a todos los que están en la cancha en ese momento. Generalmente es champaña, a veces whisky, pero todos en cada línea, del hoyo 1 hasta el hoyo 18. Pero nuestro vecino Mariano Lepera le preguntó a alguien cuánta gente había sacado esa mañana e hizo un cálculo rápido. Le dijo 120 jugadores a un promedio de 5 pesos cada uno. Serían 600 pesos. Mariano respondió, yo no pago eso ni muerto. Y se fue antes de que nadie pudiera cobrarle la deuda. Eso no se hace, o no se hacía. No pasa nada, no hay sanción, pero no es de caballeros. Un trámite sencillo, una carta, es una picardía. En toda una vida es baja la probabilidad de hacer un hoyo en uno, pero la de dejar de ser un caballero, no. Entonces,
Simple capítulo, la escena, el rigor, el estatus que te da estar en una colonia cerca de un campo de golf, los negocios que se pueden ver ahí, los cambios ya también de generaciones y de estilo y de quién juega. También las mujeres se empiezan a incluir en el juego y es un tema también de negocios y de ser caballero. ¿Qué tal el señor Mariano que dijo antes muerto que pagarle a los 120 jugadores que están aquí un trago? Y menos reconocer que eso es como un honor porque son pocas las probabilidades de que hagas un hoyo en uno. Si el hoyo está hecho para 5 tiros y él lo hizo en uno, pues eso es imposible, casi difícil de lograr y el que lo hace o se lleva una gran suma de dinero o en este caso pues una placa conmemorativa o se circula de boca en boca, pero él prefirió salir huyendo. Entonces ahí estamos. Y también la parte interesante del capítulo y muy sencilla es que al inicio dice que pues todo es maravilloso, pero todo lo damos por sentado. Entonces estamos tan acostumbrados a lo que tenemos que ya no somos capaces de maravillarnos o de asombrarnos por lo que tenemos. Así nos lo refleja en esta cultura y en esta colonia. Y como vuelvo a repetir, no estamos exentos. En cualquier etapa de nuestra vida damos por sentado lo que está a nuestro alrededor o las personas que nos dicen todos los días buenos días, pero de un momento a otro esas personas podrían dejar de estar. Así que creo que la lectura tiene varios matices según como tú quieras pensarlo o revelarlo para ti. La siguiente historia habla de la escuela donde están estos chicos de los que apenas estamos conociendo y se llama Lakelands. La primera vez, bueno, en este capítulo la que está hablando es Virginia. La primera vez que me citaron del colegio de mi hijo Juani fue un shock. Era el colegio Lakelands, donde él está. Abrí mi libretita roja y debajo de la nota, perdón, invitándome a un acto por el Día de la Bandera, también estaba pegado una cita oficial en una hoja con membrete. El membrete era del colegio Lakelands, en un escudo con 4 palabras en inglés alrededor. Dice Ronnie que ese chiste de ese escudo es falso. Dice en inglés, en Dios confiamos. Señores padres, decía el recado, los esperamos el día lunes 15 de junio a las 9 horas en la dirección del colegio para hablar acerca de puntos suspensivos, completado a mano de Juan Ignacio Guevara. Juani. Nunca antes me habían citado tan formalmente para hablar de mi hijo. Me preocupé. Juani estaba en quinto año. Firmaban el citatorio la directora y la psicóloga. El citatorio lo recibí un viernes. Estuve tan inquieta ese fin de semana. No se me ocurría por qué podían querer hablarme. Le pregunté a mi hijo Juani. Él tampoco tenía idea. No se había perdido ningún recreo, no había ido a la dirección ni había firmado el libro de disciplina. Lo seguía por toda la casa y le pregunté todo el fin de semana. ¿No le pegaste a alguien, Juani? ¿No dijiste una mala palabra? Entré hasta el baño mientras se bañaba y le volví a preguntar. Él me dijo, basta, mamá, y terminó llorando. Llamé a una amiga a ver si ella también había sido citada. No, nadie la había llamado a ella. Llamé a otra, tampoco. Luego decidí no llamar a alguien más. No quería que todo el mundo se enterara de que no sabía bien qué pasaba con mi propio hijo. Igual se enteraron, porque en el torneo de tenis del fin de semana, mi vecina Mariana Andrade me dijo mientras nos cambiábamos de lado, a ver, Virginia, ¿te citaron en el colegio este lunes? Ah, en cualquier momento también me citan a mí por mi hija Romina, pero no lo sé. Y le pregunté, ¿cómo supiste? Ah, me contó Leticia. Me la encontré en el supermercado. Y mientras yo pensaba quién se lo habría dicho a Leticia, me preocupé un poco más. En el colegio de mi hijo está dividido por niñas y por niños. Solo en el kinder están los dos juntos. El patio tiene un sector delimitado por una doble línea amarilla, como las que en la ruta indican prohibido adelantarse, más allá de la cual no pueden pasar los varones hacia un lado ni las niñas hacia el otro. Mi hijo Juani solía sentarse de un lado de esa raya amarilla y Romina, la hija de Mariana, del otro, y hablaban con las señas del idioma de manos que usan los sordomudos. Una maestra en una ocasión malinterpretó un gesto de las manos de Juani y le prohibieron el intercambio con su amiga a través de esa raya bajo amenaza de suspensión. Pero ni siquiera aquella vez me habían citado.
Fue simplemente una comunicación en un cuaderno de mi hijo escrita en inglés, que tuve que pedirle a mi vecina Dorita que me pudiera traducir. Entonces, aquí Virginia sigue preocupada porque por más que le piensa y le piensa, no entiende qué habrá hecho Juani para que la hayan citado de esa manera tan personalizada. Llega el momento de la cita, aquel lunes. Esperé sentada en la recepción. Mi esposo Ronnie no le interesó ir. Los sillones me resultaban duros. La secretaria me acercó un café y me pidió disculpas por la demora. Ronnie dijo cuando se excusó de no acompañarme: debe ser una estupidez, Virginia. No me hagas cancelar mis cosas para ir a charlar con una psicóloga. Y yo pensé, ¿y sus cosas serán algún proyecto o negocio millonario que no terminaría de concretarse? Mientras yo cancelaba dos citas importantes inmobiliarias que me darían una comisión tan fuerte para nuestros pagos del mes. Terminé mi café. Miré el reloj. Apenas habían pasado 5 minutos de las 9 cuando se abrió la puerta de la dirección. Las mujeres me sonrieron y me hicieron pasar, pero a pesar de sus sonrisas, no parecían relajadas, sino todo lo contrario. Dijeron dos o tres cosas de forma y luego fueron al punto. Tenían una reunión de docentes a continuación y no querían retrasarse. Me miraban de un modo tal que sentí, antes de que hablaran, que me compadecían. Empezaron diciendo: es un tema delicado, Virginia, dijo la directora. Prefiero que te explique la psicóloga Silvia. Te lo va a contar mejor que yo. Y la psicóloga me explicó: mira, Virginia, tu hijo Juani está inventando historias muy raras. Estamos preocupadas. No entendí. Historias de connotación sexual, para llamarlas de alguna manera. Trató de aclarar la directora. Quedé confusa. Probablemente por influencia de algún tipo de sobreexcitación no adecuada para la edad esté pasando esto, dijo la psicóloga. ¿Podrían ser más gráficas? Y lo fueron. Abrieron el cuaderno de Juan y me pidieron que leyera yo misma. Se trataba de una redacción. Su maestra le había pedido en una tarea de la escuela que escribiera bajo el título Mis vecinos. Y Juani escribió de más. Entonces, ¿qué sucede? A esta Virginia, la mamá de Juani, le dan la libreta y empieza a observar que tiene como una tradición de estar narrando de lo que Juani observa por medio de las ventanas. Entonces, pasa que le están diciendo o le están dando a entender que este Juani, para hacer el capítulo más corto, está observando a un señor de apellido Fernández y que está viendo que en la televisión, pues el señor Fernández está viendo pornografía. Después de esa charla de Virginia con la directora y la psicóloga, no fue a trabajar. Por momentos, Virginia se sentía culpable y por momentos avergonzada. Por momentos sentía bronca. Sacaba el papel donde Juan había hecho lo que había hecho y no lo podía creer. Conseguí el nombre de una psicóloga, pero ni siquiera llegué a llamarla. La directora sugirió que mi hijo tomara alguna terapia. No sabía cómo contarle a alguien ajeno, ni siquiera a mi esposo Ronnie. Llamaba y cortaba. Por momentos no me acordaba si tenía que consultar a una psicopedagoga o a una psicóloga. Comí sola con mi hijo Juani. Ronnie volvía tarde ese día. No pude hablarle tampoco a él del tema. Lo miraba y me preguntaba qué habría hecho yo mal como mamá, o Ronnie como papá, o los dos. Seguramente muchas cosas. Juani se fue a dormir. Estaré más encima de él, pensé. Y lo cierto era que últimamente yo sabía que había estado poco tiempo dedicada a Juani, porque trabajaba todo el día hasta tarde, mostraba casas, alababa terrenos, consiguiendo hipotecas, y el chico tal vez se fue creando a la buena de Dios. Es cierto que la buena de Dios en lugares como Altos de la Cascada difiere sustancialmente de la buena de Dios. Acá se puede dejar a los chicos más solos sin preocuparse por los peligros, porque se pueden quedar las casas con las puertas abiertas. No hay posibilidades de que alguien te secuestre dentro del barrio, ni de que nadie se meta en tu casa a robar. Un chico de la edad de Juani puede ir y venir en la casa club a cualquier hora en bicicleta, solo. Si se quedan, por ejemplo, en el salón juvenil, siempre hay un profesor cuidándolos y los guardias hacen su ronda. Están acostumbrados a entrar a la casa de cualquier vecino, aunque apenas lo conozcan, o a subirse a cualquier auto. Perdón, es un ambiente de mucha confianza.
La frase "no hables con extraños" aquí en nuestra colonia no funciona. Si alguien vive en los altos de la cascada, no es un extraño o no lo será en el corto plazo. Lo que sí era cierto de lo que me dijo la directora es que Juani tal vez veía mucha televisión o tomaba muchos refrescos. Y eso era cierto. Veía mucha televisión solo y tomaba litros de Coca-Cola. En cuanto llegó mi esposo Ronnie esa noche, le conté. Empecé por el principio. No me dejó terminar. No llegué a contarle ni las dudas de la directora ni de la consulta que me aconsejaron darle. Perdón, ni de las consultas que me aconsejaron darle, ni de la cafeína de la Coca-Cola, ni de nada. No me digas que Fernández luego ve pornografía en la computadora. Se rió y empezó a comer. Entonces, lo absurdo es el desinterés del papá. Cuando ya por fin Virginia siente que está con alguien seguro, porque ni siquiera con la terapeuta tomaba la llamada y colgaba. Le quería marcar para pedir una sesión para su hijo Juani y no se atrevía. No sabía cómo empezar el tema, ya trata de abordar el tema, le da un resumen así rápido y le dice que Juani escribió por una tarea encargada de los vecinos lo que él observó en algún momento, porque la ventana daba hacia la casa de un vecino de nombre Fernández y se distinguía que en la televisión él veía pornografía. Entonces, pues obviamente de ahí se detonan más comportamientos de Juani, pero Ronnie lo ve como de gracia, ¿no? No me digas que el vecino hace eso y simplemente ahí quedó. Empezó a comer o empezó a cenar. El papá no le dio nada de importancia a lo ocurrido. Entonces, pues creo que ahí también juega un poco el qué tanto como papás en las diferentes etapas de nuestra vida nos vamos a sentir culpables por lo poco o por lo mucho que hicimos o porque creemos que hacemos el mejor esfuerzo, pero a veces el mejor esfuerzo debe ser en equipo, como papá y mamá, y pues no estamos atendiendo y dejamos todo a la buena de Dios, como dice el capítulo. Y la buena de Dios es que ellos creen que por vivir en los altos de la cascada están protegidos de cualquier cosa. ¿Qué peligros? De subirse a un carro ajeno, de entrar a las casas donde no conoces ni a las personas que ahí viven, pero crees que pronto los vas a conocer, de que caminen solos, que vean mucha televisión solos. Yo creo que esta novela que fue escrita en el 2005, hoy 2026, ha cambiado abismalmente en lo que tenemos todavía que dedicarle atención y de tener ojos encima en los más pequeños de la casa. Siempre atentos, siempre cuidadosos, siempre procurando que estén pues con toda la información posible para que tomen decisiones correctas cuando se sientan en un ambiente inseguro, ¿verdad? Entonces creo que aquí no está de más. Virginia carga con esas preguntas, dice pues me la paso trabajando, tal vez no estaré haciendo las cosas bien, pues vamos a ver qué podemos hacer y termina el capítulo con esa frase. Cenó Ronnie y la ignoró por completo. ¿Vamos bien? ¿Les está gustando? Si quieren hacer algún comentario. Camila, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con un último capítulo que dice así. Carmen Insúa anotó en la planilla el nombre de los participantes y cobró los 10 pesos de la inscripción. Hizo un esfuerzo y le sonrió a las próximas. No quería estar ahí. No se aguantaba sentada casi inmóvil. El cuerpo le pedía caminar de una punta a la otra, fumar un cigarrillo, tomar un café. Había pensado inventar una excusa y no aparecer, pero no podía. Nadie faltaba al torneo anual de los Altos de la Cascada. Era a beneficio del comedor que apadrinaba el mismo barrio, y menos ella, que era no solo una de las organizadoras, sino las fundadoras de las Damas de los Altos. Encontró un momento entre la inscripción de las parejas y marcó el número de celular de Alfredo. Estaba apagado. Sus piernas se movían inquietas debajo de la mesa. La pateó sin querer y su vecina Teresa Scaglia tuvo que sostener las planillas y las lapiceras para que no se cayeran al suelo. Te pido que no me hagas jugar con Rita Mancilla, se acercó a decirle una participante. Nos acabamos de insultar mal en el último torneo de tenis. Apenas si escuchó lo que le decían. Si al menos ella también estuviera jugando, en su mente se ocuparía en otra cosa. Le gustaba jugar al buraco y al rumi, aunque ese día no habría podido armar ni una pierna. A Carmen le gustaba armar escaleras.
Si era posible, rojas. No le importaba tanto ganar como hacer escaleras, las más largas posibles. Pero esta vez ella no jugaba. Marcó de nuevo al número de Alfredo. Seguía apagado. Pidió un cigarrillo. Hacía varios años que había dejado de fumar, pero lo necesitaba como si nunca lo hubiera abandonado. Pensó en una copa de vino, pero no era el lugar apropiado. Mientras esperaba que alguna pareja terminara su partido, sacó de la cartera el resumen de la tarjeta de Alfredo y lo volvió a revisar con la esperanza de haberse equivocado. Decía, Hotel Sheraton, $300, 15 de agosto. Sintió el mismo vacío en el estómago que había sentido esa mañana cuando lo descubrió. Sobre la mesa de luz de Alfredo, al alcance de cualquiera. Después de eso lo leyó una vez, 10, 25, 1000 veces, y siempre decía lo mismo. Hotel Sheraton, $300, 15 de agosto. Justo cuando ella había viajado a Córdoba a un torneo beneficio, y ya no se acordaba de qué o de quién. Lo había llamado esa noche y no había contestado nadie. Los chicos, sus hijos, estaban en Pinamar con los padres de unos compañeros de colegio, y la empleada de aquel entonces había renunciado inesperadamente. Alfredo dijo que se había acostado muy temprano porque se moría de dolor de cabeza. Claro que no había dicho ni dónde ni con quién. Ella le creyó. Ese fin de semana se jugaba el torneo de golf más importante del club y Alfredo no se lo hubiera perdido ni por la mujer más seductora del mundo. ¿O sí? Anótanos 1570 puntos. Ahora, ¿contra quién nos toca? Carmen volvió al tema. Revisó la planilla. No encontraba dónde mirar. Se le cruzaban los nombres de las parejas y volvió al tiempo real. Anotó. Te toca con la pareja 9 cuando terminen de jugar en la mesa 10, le dijo a la participante. Su vecina Teresa la observaba. Le sacó la planilla donde había anotado el puntaje. Tachó donde Carmen había escrito 300. Era 1500, dijiste, ¿no? Les preguntó a las jugadoras. Carmen se paró. Teresa la miró y ella no supo qué hacía ahí parada. Me voy a ir a fumar afuera, dijo, y salió con el celular y el resumen nuevamente de esa tarjeta. Desde la terraza que da al hoyo 9, Carmen llamó al Hotel Sheraton. Dijo que era la secretaria del señor Alfredo Insúa. El señor Insúa dice que el importe que le debitaron de $300 no es correcto y que quiere un detalle de los gastos, le mintió a la recepcionista. Le dijeron que le iban a mandar una copia de la factura del hotel por fax. Carmen dio el teléfono de su casa, cortó y se sentó otra vez junto a su vecina Teresa. ¿Todo bien, amiga? Sí, todo bien. Está bárbaro, contestó ella. Una mujer que jugaba en la mesa frente a la ventana que da al jardín de invierno se quejó de que las contrarias se hacían señas. Las otras se enojaron, discutieron. El resto miró, pero nadie intervino. Carmen llamó una vez más al celular de su esposo Alfredo. Una de las mujeres se paró y se fue. El celular esta vez sí sonaba. La compañera de la mujer enojada trató de detenerla. Contestan al celular y dicen, hola, era Alfredo. Carmen no supo qué decir y cortó. Se terminaron yendo las dos jugadoras, una enojada y la otra feliz. Alfredo iba a saber que era ella la que lo había llamado, obviamente. Las participantes abandonaron la mesa. Carmen estaba sola. Teresa había pasado del lado del té a organizar la entrega de los premios. Increíble la desfachatez de estas mujeres. ¿Las viste? En esto sonó el celular de Carmen y ella atendió para contestar. Era Alfredo. Sí, se cortó. Se ve que acá no hay buena señal. Alfredo le dijo que llegaba tarde ese día, que no la esperara despierta. Carmen tachó a la pareja que se fue de la planilla. La pareja ganadora se llevó 2 collares de plata. Las demás aplaudieron. Teresa y Carmen las ayudaron a abrocharse esos premios en el cuello. Las mujeres posaron para la foto. Carmen llamó a su casa y habló con la empleada. Hace varios meses que trabajaba para ella, pero después de que Alfredo hizo echar a la antigua empleada llamada Gavina, su empleada de toda la vida, no encontró otra que le resultara confiable. Y por distintos motivos, todas le duraban poco. Y le pregunta a su empleada Gavina, ¿no te llamaron para pedir señal de fax? Ok, bueno, si te llaman Gavina y te piden la señal de fax, te quedas parada al lado del teléfono y cuando termine de pasar el papel, lo cortas, lo doblas
y lo pones en el cajón de la mesita de luz. ¿Entendiste? A ver, repítemelo, Gabina, por favor. La empleada repitió. Carmen no pudo escuchar una parte porque se acercó una participante, entonces tuvo que cortar bruscamente. Déjalo, ok. Un rato después, el salón quedó vacío y con olor a cigarro. Dos mujeres de la limpieza barrían y acomodaban las mesas. Teresa y Carmen contaban la planilla. Sonó el celular de Carmen. Era su empleada. Había llegado el fax. Se había quedado parada al lado mientras salía el papel. No, los chicos no estaban. Lo cortó, lo dobló y lo guardó en el cajón de la mesita de luz. Carmen se apuró a guardar todo lo recaudado en ese torneo y en una cajita de metal lo metió y lo cerró con llave. Era más de lo que esperaban, un poco más de lo que había gastado su marido aquella noche en el Hotel Sheraton. Ver que tanta gente generosa se anima nos da mucho ánimo, ¿verdad? Le dijo Teresa. Sí, contestó Carmen. Hay mucha gente generosa. Apagaron las luces y salieron. Estaba por meterse en el auto y dudó. Se acercó al de Teresa y le dijo Carmen a Teresa, ¿quieres ir a comer algo? Hoy Alfredo llegará tarde a casa. ¿Qué tal? Las dudas, la incertidumbre, las sospechas, que un marido deje una prueba tal cual como un recibo de tu tarjeta y que la esposa por curiosidad vea como un rubro que no coincide con la fecha que él dice que se durmió temprano, que ella estaba en otro lugar por un torneo, pues empieza a sentir curiosidad y duda. Entonces, ¿qué tendrá ese fax? Ya nada más de decir fax, yo ya me sentí en otra era. Me sentí en la era en la que en mi casa pedíamos tono de fax, se ocupaba la línea telefónica y todo el mundo se paralizaba y no levantes el teléfono porque se corta el envío del fax. Y llegaba la hojita encerada, sacábamos el resumen y eran cuentas o eran cosas o eran cotizaciones o era algo muy relevante. No, no, no. O sea, yo dije, se nota que, ok, 2005 fue escrita, pero estamos hablando del año 1990 y tantos. Entonces sucedía este tipo de comunicación. Entonces sí da como una extrañeza y los métodos arcaicos, pero que también se extrañan de que no era inmediato, había que tener curiosidad, había que sufrirle. Y Carmen seguramente sufrió, porque encontró la manera de cómo le hago, voy a ser la asistente, voy a decir que el saldo que debitaron en la tarjeta está mal y que queremos pues un comprobante de los gastos. Vamos a ver qué hay en los gastos. Entonces ya conocemos a otra familia más, que es la de Carmen y Alfredo. Todas están haciendo su vida, todas están jugando un rol de pertenecer, de ayudar, de colaborar, de ayudar en la vida. Y a su manera, cada quien en diferentes niveles podrá decir, ay, se la pasan re bien, pero cada quien tiene sus propios problemas en diferentes escalas. Para ellas son problemas. Su vida que se desmorone porque hay una infidelidad, claro que es un problema. Que tu hijo Juani te lo citen en la escuela porque está escribiendo cosas anormales o muy con temática sexual, claro que es un problema. Vivas donde vivas, es tu realidad y es tu batalla y cada quien elige sus batallas. Entonces, aquí nos quedamos con las viudas de los jueves, conociendo a Carmen, Alfredo, a Juani, cómo son los miedos, cómo Romina se aventó de ese columpio que es tan metafórico como lánzate, lánzate, atrévete, hazlo hoy, porque alguien que está al lado tuyo te echa porras y te dice, tú puedes. Entonces, hay muchas cosas con las que pensar en una vida cómoda, pero en cualquier nivel de vida también ocurre. ¿Qué les pareció? ¿Cómo vamos? Las viudas de los jueves, Claudia Piñeiro, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Qué fue así como que, no lo veía venir, o sí lo veía venir, o claro que por aquí va, o va a pasar esto? ¿Qué sospechan? ¿Alguien quiere compartir? Hagamos nuestra quiniela de historia para el siguiente martes. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Camila? ¿Qué te pareció, Isabel, Betty? Yo no veía venir la historia de Carmen, ni mucho menos que iba a aparecer el fax en acción. Entonces, me encantó. Ah, no, no te preocupes, Camila. No, no te preocupes, pero va muy bien, perfecto. Gracias por estar. Gracias, Betty. Gracias, Isabel. Los que nos hicieron falta hoy, yo les mando la grabación. Les deseo un excelente miércoles. Pensemos mucho en la semana 7
que nos habló del miedo. Ya hemos platicado varias palabras y la primera fue gratitud. La siguiente, ser resiliente ante lo que nos mueve en el mundo, tener un propósito de vida, tener hábitos. El de productividad, ese no se los platiqué ayer, pero las tareas que realmente te importen, los rituales que haces para las tareas de tu vida. Y la de hoy, la palabra miedo, que la palabra miedo que se convierta en un sinónimo de aviéntate, atrévete. Hoy es hoy y el miércoles 11 de febrero del 2026 no se vuelve a repetir en nuestras vidas. Así que hagamos algo sorprendente. ¿Sí? Las quiero Súper. mucho. Un abrazo. Cuídense Gracias, mucho. Ali. Igualmente, Buen Ali, Al día. gracias. contrario. Buen Bonito día a miércoles. Nos todos. vemos el próximo martes, si Dios quiere. Hasta Sí, claro luego. que sí. Muchas Bye. gracias. Gracias Bye. a Bye. todos. Bye bye.